Bienvenidos al octavo arte. Hoy, Viewfinder. A veces no hay que ver para creer, sino creer para ver. Viewfinder empieza con una premisa fácil de expresar pero imposible de llevar a cabo para la mayoría: salvar al mundo. Nos situamos en un futuro distópico, donde los habitantes de la Tierra necesitan administrar sus hogares con oxígeno artificial, ya que no existen árboles que lo generen de manera natural. Por eso, nuestra compañera Jessie nos envía una simulación antaño creada por unos científicos que buscaban respuestas de cómo llevar a buen puerto nuestra imposible misión. Pero claro, no es una simulación al uso, ya que no solo eran científicos, sino también eran unos artistas de primera, jugaban con los colores como nadie, el escenario entero es una obra de arte gigante. Pero bueno, no todo podía ser color de rosa, ¿verdad? Ahora empieza lo que realmente es esta obra en cuanto a su jugabilidad. Se puede describir como un laberinto sin paredes del cual no puedes escapar. Mientras te adentras, más te sumerges en la complejidad de sus desafíos, que como no podía ser de otra manera, tendremos que superarlos utilizando el propio arte. Nos iremos encontrando con fotografías tomadas por los anteriores moradores de la simulación y con ellas modificaremos su cuadro para hacer el nuestro propio y proseguir a lo largo de los demás. Todavía a día de hoy no sé cómo hicieron los desarrolladores para programar que cada píxel de nuestro entorno pueda ser modificado a nuestro antojo en cualquier momento. Es de digna admiración lo que han logrado Sad Owl Studios. Al terminar el primero de los 5 episodios del juego, se nos presenta un gato llamado Kate, todo bonito y todo panzón, que no nos deja de mirar bajo ningún concepto. Es un tanto aterrador, pero nunca está mal la compañía de un gatete. Este nos cuenta algunos detalles sobre los humanos que lo crearon y nos dan a entender, a través de los gramófonos que encontramos dispersos por los niveles, que este gato es en realidad una especie de base de datos donde los científicos guardaban sus descubrimientos. Tal vez esos gramófonos fueron programados por Kate a modo de discos duros. Por cierto, he investigado un poco y las siglas Kate en inglés pueden significar Center for the Application of Information Technologies, cosa que se puede traducir como un centro para la aplicación de informaciones tecnológicas, y efectivamente eso es lo que Kate representa, un centro donde los investigadores almacenaban la información para aplicarlas en un futuro. El detective Conan me llaman. Pero bueno, volviendo al tema jugable, en el segundo capítulo se nos desbloquean un montón de mecánicas nuevas, como una cámara fija que tenemos que usar para sacar fotografías de determinados sectores del escenario para poder llegar a nuestro objetivo. En algunos niveles hay que utilizar realmente el intelecto y sobre todo evitar caerte al vacío, porque aunque haya una mecánica que nos permita rebobinar en el tiempo, es un poco lamentable irte cayendo por ahí. En ese nivel también se nos presenta a Melanie, una sandía con zapatos y auriculares, sin dudas mi mejor amiga, no tengo nada más que añadir. En el tercer capítulo se pone seria la cosa y nos proporcionan la que es para mí la mejor mecánica del juego después de poder acariciar a Kate y darnos la posibilidad de sentarnos en absolutamente todos los muebles del juego. ¿Tu juego favorito puede hacer eso? Lo dudo mucho. Y esta mecánica es la cámara, un artilugio que nos permite tomar fotografías del entorno y utilizarlas a nuestro favor. Pero no dibujes una sonrisa en tu rostro, amigo mío. No por eso el juego se pone más sencillo, al contrario. Por las malditas tuberías que administran la energía a los portales, si no haces la foto en la perspectiva correcta, simplemente no pasas de nivel. Otra cosa que me sorprendió de este es que empezaron a hacer referencias a otros juegos como Zelda, creo que es Zelda, Tetris y Metroid. Incluso nos da super salto durante una de sus secciones. Dominando todo eso, nos dirigimos al cuarto capítulo en el cual nos introducen el violeta, unas estructuras creadas por Mirren, una de las científicas. Estas responden a nuestro movimiento y la verdad son bonitas a la par que intrigantes. Su peculiaridad jugable es que no se le pueden hacer fotos, ni a ellas ni a las baterías creadas con esta sustancia, por lo cual tenemos que acercarnos a ellas manualmente, utilizando el entorno o en algunos casos hacer fotografías a lugares o baterías para poder atravesar indirectamente esas barreras. También encontramos una nueva modalidad de puzzles que se activan mediante el sonido, y con este le proporcionan energía a los teletransportadores. Estos, para mi gusto, son los más tediosos porque tienes que buscar el punto exacto donde acaba el radio del sonido para que lo capte el receptor y fluya la energía. Que bien me explico a veces. Más adelante nos encontramos el cuadro El Grito, creado por Edvard Munch,
cosa que también podemos usar. Pero lo más interesante es que en el fondo se encuentran dos personas hablando en noruego, y al investigar su traducción al inglés, es una simple charla entre dos amigos sobre lo bonito que estaba el paisaje delante suya, en Oslo, capital de Noruega. Es posible que eso haya sido agregado al juego, ya que los encargados de realizar el audio, Knock Knock Studio, están ubicados en Oslo. Y retomando el apartado narrativo, en ese capítulo estamos muy cerca de encontrar una máquina creada por la misma Mirren, que tiene el nombre de disruptor climático, con el objetivo de absorber las condiciones climáticas y con la producción eléctrica estimular las partículas de oxígeno, hidrógeno y carbono que hay en el aire, lo que ayuda a fomentar la lluvia y la nieve. Eso es en teoría, ya que necesitaba más pruebas para ver resultados concluyentes. Jesse, al enterarse de esto, que por cierto nos habíamos adentrado tanto en la simulación que solo podíamos hablar con ella por los teléfonos del lugar, se entusiasmó mucho y nosotros como jugadores también. Estábamos a un paso de encontrar la solución de salvar al mundo. Pero pronto nuestra sonrisa se desdibujó al enterarnos de que Mirren nunca logró hacer funcionar la máquina, cosa que Kate sabía pero no nos dijo, ya que quería que siguiéramos con él en la inmensa soledad de la simulación. Pero ya nos podíamos imaginar eso, ya que justo antes Kate nos pregunta: dime, ¿cómo se sana el mundo? Eso tal vez es una pregunta que archivó Mirren en él y ahora nos la hace a nosotros. En realidad nadie nunca supo cómo darles imposibles soluciones a imposibles preguntas. Con la zozobra inundando nuestra alma, nos dirigimos al último capítulo, donde nos encontramos con un escenario destruido, tal vez por la desilusión del equipo o por la impotencia, pero a pesar de todo, seguía siendo un hogar, al menos para Kate. Mecánicamente ese nivel es el cúmulo de los anteriores, con la sorpresa de que ahora necesitaremos tomarnos fotos a nosotros mismos para poder traspasar el violeta. Pero tranquilos, no hay una imagen nuestra en las fotografías, simplemente una silueta difuminada. Así que nunca vemos quién realmente somos. Por otro lado, en un punto determinado de la aventura nuestra cámara se avería y empezamos a destruir la simulación con cada foto. Posteriormente, en una llamada, Jesse nos informa que la única manera de salir de ahí era destruyendo la simulación entera, junto a Kate, claro está. Él no nos pone ninguna traba, al contrario, nos lleva directamente al botón de autodestrucción, que representa un desafío de 9 niveles que teníamos que terminar en menos de 5 minutos. Al principio me abrumó un poco, pero al entender que podía llevarme fotografías de anteriores secciones a las siguientes, empecé a utilizar partes de entornos pasados para sobrepasar los obstáculos dentro del tiempo permitido. Finalmente destruí la simulación. Toda esa arte había quedado en el vacío del pasado y solamente ahora existe en la infinidad de nuestros recuerdos. Al final me esperaba Kate, que me regaló este increíble diálogo. You did well. It's thanks to you. I understand. Mirren, she was desperate to find the truth on her own. But I see now, there is no singular truth, no perfect answer. If anything, meeting you in this place was the closest I would ever get to knowing. Tell me, the red world that awaits you, is it loving? Is it healing? I see. I suppose our time has come to an end. Thank you for stopping by. I wish you well. Ha sido un placer, Kate. Viaja libre, querido amigo. Pero espera, ¿hay más? Ahora nos encontramos con un paisaje rojizo como el de nuestro actual mundo, en el cual hallamos una semilla germinada y un nuevo comienzo, de la mano de Mirren y los demás, que al parecer encontraron una posible respuesta a nuestra imposible pregunta. Y así finaliza este gran juego, dejándonos el fabuloso premio de salvar al mundo e invitándonos a hacer lo mismo, alejados de las pantallas, a cuidar nuestros mares, a evitar que se extingan las especies y a siempre luchar porque nuestro gran hogar, nunca deje de ser curativo y cariñoso. Deja un like y suscríbete para seguir con esta sección, el octavo arte. Y recuerda, no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao.